Bienvenidos todos a un nuevo programa del Pan de la Palabra, que en este fin de semana, ya sexto domingo del tiempo de Pascua, nos trae una de las grandes solemnidades del tiempo pascual, que es la solemnidad de la ascensión del Señor, el Señor que entra glorioso, resucitado, victorioso en la gloria celestial, el Señor que sube, que asciende a los cielos y con su ascensión pues nos prepara también la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que celebraremos la próxima semana. San Mateo en el Evangelio de la Misa nos dice lo siguiente: en aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Bueno, pues este es el texto con el que San Mateo pues, nos invita a contemplar este misterio de la ascensión del Señor a los cielos. En él hay varios puntos o varias palabras que nos dan la clave de la celebración de este día. Dice que fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. El Señor resucitado había dicho a sus discípulos: id a Galilea, que allí me veréis. Pues allí se manifiesta el Señor ante los discípulos en el monte, que como tantas veces hemos dicho, era el lugar donde el hombre se encuentra con Dios. En muchos lugares de la Sagrada Escritura aparece la montaña santa, el monte donde Cristo se manifiesta, la transfiguración, el monte Oré, el monte Sinaí, el monte Carmelo, que hace referencia a Isaías, y así muchos lugares en los que aparece Jesús retirado en el monte, en la montaña. Bueno, pues van los discípulos a Galilea, al monte donde Jesús les había indicado. Y allí el Señor le deja estas palabras: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Él es Rey y Señor de toda la creación. Él es Dios. Él tiene el poder de Dios porque es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y les manda a los discípulos, por un lado, el apostolado: id pues y haced discípulos a todos los pueblos. El encargo misionero que reciben los apóstoles momentos antes de subir el Señor a los cielos. Es un mandato, no es un consejo. Id pues, en imperativo, es un mandato. El cristiano tiene el mandato de anunciar el Evangelio, tiene la misión de anunciar el Evangelio, de propagar la fe, de anunciar a Jesucristo. No es una recomendación ni algo accesorio o voluntario que los cristianos hacemos, sino que es un mandato, porque la Iglesia es eminentemente misionera, porque así ha sido Dios al enviar a su Hijo, a la misión, ese envío que hace Dios Padre del Hijo. Y después el mismo Hijo a los discípulos: id pues vosotros y anunciad. Nosotros por el bautismo somos discípulos de Jesucristo, ciertamente, pero también apóstoles, misioneros, porque hemos recibido ese mandato. Y después bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El mandato de realizar el bautismo que nos libera de la esclavitud del pecado, nos hace hijos de Dios y miembros de la Iglesia. El bautismo para aquellos que conocen la fe, que reciben el anuncio del Evangelio, que reciben el anuncio de salvación y la llamada a la conversión, es algo imprescindible, porque por medio del bautismo nos llegan todas las gracias y podemos participar en todos los sacramentos en los que el Señor va haciendo su obra de salvación en su Iglesia y en cada uno de nosotros. El que sin culpa propia no conoce el Evangelio, no conoce a Jesucristo, bueno, pues ya sabemos las palabras del concilio: el que sin culpa propia no conoce a Jesucristo, no ha recibido el anuncio de la fe, sino que de buena fe sigue su conciencia y sigue los dictados de la fe o de la creencia que tenga, de buena voluntad. Bueno, pues Dios le dará la gracia por otro camino, insospechado para nosotros. Pero ciertamente el que recibe el anuncio del Evangelio, el anuncio de Jesucristo, pues ha de acoger su gracia en el sacramento del bautismo y en todos los sacramentos en los que participará a lo largo de su vida, porque en ellos nos da
Jesucristo la gracia para hacernos fuertes, para ser testigos valientes de su palabra. Y además dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Trinidad. Y además lo hace de esta manera, y del Hijo y del Espíritu Santo, como remarcando la diferencia entre cada una de las personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Ya aparece también aquí, igual que en otros textos del Evangelio, un anuncio de la Santísima Trinidad, de la intimidad de Dios que veremos más adelante el domingo, precisamente vísperas del Corpus. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la formación, enseñándoles. La misión de enseñar que recibe la Iglesia, que reciben los apóstoles, que reciben los obispos, los presbíteros en comunión con los obispos y todos los fieles por su bautismo, por su sacerdocio bautismal, por el cual somos hechos también reyes y profetas. Enseñándoles a guardar todo, dice todo, no una parte de mi enseñanza. No os mando para que prediquéis aquello que os agrada y lo que no os agrada dejarlo a un lado. Dice Jesucristo, todo, porque la doctrina cristiana es un conjunto, es un todo del cual no podemos prescindir de ninguna de sus partes, porque es un edificio perfectamente construido por Dios, una enseñanza perfectamente prevista por la sabiduría infinita de Dios para que podamos ser felices y para que podamos alcanzar la salvación. Y hemos de predicar todo el Evangelio con la integridad de sus enseñanzas. Unas nos resultarán más fáciles de comprender, otras más difíciles. Con unas estaremos pues más conformes según nuestra mentalidad o según la época en la que vivimos. Otras nos pueden parecer demasiado avanzadas o demasiado atrasadas. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el envío misionero es para predicar, para enseñar todo lo que Él nos ha enseñado, todo lo que Él nos ha dejado. Y después la fiesta de la Ascensión es la fiesta de la glorificación de la naturaleza humana de Cristo. Cristo, que vino al mundo y tomó carne en las entrañas purísimas de la Virgen María, nos ha redimido. Y su sangre y su carne preciosísima que se ha entregado por nosotros, pero que ha resucitado, ha sido glorificada, pues ahora entra gloriosa en el cielo. El que vino como Dios entra ahora como Dios y como hombre regresa al seno de la Trinidad Beatísima. ¿Qué significa eso para nosotros? Pues que la naturaleza humana no está corrompida. Somos pecadores, sí, pero no está corrompida nuestra naturaleza. Estamos llamados a la salvación, a participar de la misma gloria. Todo en esta vida tiene solución. El pecado más horroroso tiene solución. El pecado más horrible que podamos imaginar cuando nos convertimos, pues ha sido redimido, ha sido salvado por Jesucristo. No el pecado, sino el sujeto, la persona humana, nuestra naturaleza humana. Y por eso es un tiempo de esperanza, de pensar que también con Cristo resucitado como cabeza que entra en el cielo, un día también nosotros como parte de su cuerpo, que somos aquí en este mundo, entraremos y seremos glorificados también nosotros. No es tiempo de pesimismo, no es tiempo de tristeza, no es tiempo de desesperanza, es tiempo de alegría, es tiempo de esperanza, es tiempo de gozo, porque la naturaleza de Cristo ya ha sido glorificada, y como tal es anticipo de nuestra propia naturaleza, que participará un día de esa misma gloria. Creemos en la resurrección de los muertos y en la vida eterna, decimos cuando rezamos el credo cada domingo en la Santa Misa. Pues que participemos también nosotros siempre de esa alegría de saber que somos llamados a participar del gozo, de la glorificación, de la vida eterna con Cristo cabeza. Ya la Santísima Virgen María goza de este privilegio. Ella es asunta en cuerpo y alma a los cielos. No solamente su alma goza de la gloria, sino también su cuerpo como anticipo de lo que un día también nosotros podremos participar. Podemos decir, es que claro, como Cristo es Dios, pues por eso Él participa de esta gloria, ¿no? Pero la Santísima Virgen no es Dios, no la adoramos, la veneramos, la queremos muchísimo, ocupa un lugar importante en la vida del cristiano, importante no, mucho más, importantísimo, más esencial, fundamental, y ya participa de esa gloria y es de naturaleza humana como nosotros, no es Dios,
Por lo tanto, es tiempo de esperanza, de saber que un día, como digo, seremos glorificados. Y además nos garantiza el Señor su presencia. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. Su presencia en la Iglesia, en los sacramentos, en la Eucaristía, en la palabra de Dios, la presencia en el hermano, la presencia de Cristo que está gobernando y cuidando y manteniendo al mundo en su ser. Pues que confiemos en estas palabras del Señor, nos alegremos porque la glorificación de Cristo es ya anuncio de nuestra propia glorificación y demos gracias a Dios porque en Cristo todos hemos sido salvados y todos seremos también un día glorificados. Muchas gracias a todos y que la Santísima Virgen María en este tiempo de mayo, mes dedicado a ella, cuide de nuestras almas, de nuestros hogares y de nuestras familias. Muchas gracias a todos por vuestra atención.